y era una cosa realmente enorme. Era del color del pavonado de los metales, de las armas. Ese era el color. Y tenía una enorme panza debajo. Para cualquier religión, el hecho de aceptar que pueda haber vida extraterrestre es realmente un drama. Aunque el asunto es muy complejo, vamos a intentar pasar muy de puntillas por encima de él. El 23 de agosto de 1971, en el pequeño pueblo de Belmed de la Moraleda, en la Sierra Mágina de Jaén, aparece un misterioso rostro en el interior de un viejo fogón de leña. Los dueños de la casa, la familia Pereira Cámara, atienden desconcertados a aquel misterioso fantasma de piedra que se acaba de aparecer sobre la superficie de cemento. Su primera reacción, a la vista de lo rápido que la noticia se ha extendido por el pueblo, es picarla. Pero al cabo de 2 semanas aparece una exactamente igual. Aquello ya es imparable. En apenas 2 meses, aquel suelo de cemento se llena de caras, casi todas tristes, deformadas. También algún que otro feto con el cráneo desproporcionado. Ese universo de oscuridad atrae inmediatamente la mirada de los medios, que acaban duplicando las tiradas para contar, día a día, lo que está pasando en aquel sencillo hogar. Pues nada, que estaba guisando cuando vi la cara en el suelo. Que llamé a la vecina y ya vieron que era una cara. Y ya la picó mi Miguel. Y a los 3 días de picarla, se lució lo roto y salió otra vez de segunda. Y cuando abrieron los 3 meses, bajo un notario que estuvo presentado, a los 3 meses pues abrieron y había 17 caras nuevas. Las presiones políticas y por supuesto también de la Iglesia no evitan que cada fin de semana por aquel pueblo de apenas 2.700 habitantes pasen más de 10.000 personas. Y es entonces cuando llegan los investigadores. El primero, el parapsicólogo Germán de Argumosa con sus magnetofones, a través de los cuales captará terribles voces de un inframundo de pesadilla, que dicen desagradables frases como «es que yo sigo enterrada» o «el infierno empieza aquí», dando aún más oscuridad a un asunto ya de por sí siniestro. Tiempo después aparecerá el grupo de investigadores más veterano de España, el equipo EPTA, formado por periodistas, sensitivos, químicos y encabezado por el sacerdote jesuita José María Pilón, que hará de este caso su particular cruzada, defendiendo en todo momento que detrás del mismo no hay fraude. Todo es real. El misterio parece haber sido siempre del interés de los integrantes de la Orden de los Jesuitas. No en vano, otro de sus más importantes referentes, este a nivel internacional, es el padre González Quevedo, considerado por sus estudios y sus escritos uno de los parapsicólogos más destacados del mundo. No en vano desarrolló toda su trayectoria religiosa y parapsicológica en un país tan atraído por los misterios como Brasil, donde se enfrentó a curanderos, endemoniados y fenómenos poltergeist. Pero ahora sigamos con el asunto de los ovnis y con otros sacerdotes que se acercaron al enigma porque fueron testigos de ello. Ese es el caso de nuestro siguiente protagonista. Es lo que ocurrió con el padre Antonio Felices. Para conocer su extraordinaria historia, viajemos por unos minutos al 16 de septiembre de 1965. ¿Qué ocurrió aquel día sobre los cielos de Valladolid? ¿Hasta qué punto influyó para que todo un sacerdote de la Orden de los Dominicos acabara buscando respuesta al enigma de los no identificados? Vamos a averiguarlo. Ese día, miles y miles de vallisoletanos observaron un objeto triangular de aspecto metálico enorme en plena tarde. Que incluso fue presenciado por uno de los curas de los ovnis, el padre Antonio Felices. De hecho, incluso llamó a otros padres para que vinieran y pudieran observar conjuntamente a través del telescopio que tenían en aquel momento a disposición de cerca el artefacto. Claro, a partir de este momento ya no es que creyera en los extraterrestres, es que tenía la firme convicción de que existían y evidentemente el mensaje que trasladaba a sus alumnos pues era ese. El inmenso ovni fue visto durante horas sobre las poblaciones de Valladolid, Trapa, Boecillo y el aeródromo de Villanubla. Los testigos se contaron por miles. En fin, que llegados a este punto, es interesante saber qué opina nuestro analista Javier Domínguez Jadoga, después de haber estudiado el caso y de haber recreado digitalmente todo el suceso. Al fin y al cabo, y ante la falta de documentos gráficos que nos permitan saber a ciencia cierta lo que sobrevoló los cielos de la provincia vallisoletana aquella tarde de septiembre,
Esta es la mejor manera de visualizar el misterioso objeto triangular que convenció al padre Antonio Felices de que ellos ya estaban aquí. Javier, estoy viendo la creación que has hecho del ovni que vio el padre Felices y claro, a mí lo primero que me viene a la cabeza es el tamaño tan brutal que tenía esto. Así es, Lorenzo. Se hablaba incluso, el propio padre Felices comentaba de 1 kilómetro cuadrado de dimensión. Es decir, algo exagerado, ¿no? Pero como tal, la perspectiva quizás desde la zona donde él estaba siendo testigo de ese fenómeno aéreo tan impresionante y que además, Lorenzo, fue visto por más de 300.000 personas. Es que es muchísima gente. Muchísima gente, testigos de los más variopintos. Claro, hay que decir que dentro de esos 300.000 hubo un testigo de excepción, que fue el piloto Heliodoro Carrión, que lo vio muy cerca. Aquí sí podemos tener más claramente identificado cómo era el tamaño de este objeto, ¿no? Exactamente. Él incluso desde la base de Villanubla le indicaron que se tenía que situar en la vertical del objeto, justo abajo. Él pudo tener esa oportunidad, ¿no?, de colocarse justo abajo del objeto, que estaba situado a 23 kilómetros de altura, según se indicaba desde esa base aérea. Y como digo, él pudo compararlo incluso con un avión comercial que en ese momento pasaba por allí, Lorenzo. Él dijo que el objeto tenía 3 veces el tamaño de ese avión. Y bueno, como estábamos comentando, entre las características del objeto, aparte, Padre Felices destacaba que de ese objeto partían unas especies de luminarias que entraban y salían. Podríamos incluso considerar que ese artefacto podría ser perfectamente una nave nodriza. Una nave nodriza, exacto. Esta historia todavía es recordada en Valladolid. Primero, por el elevado número de testigos. Segundo, por la duración del suceso. Y tercero, por la implicación del dominico padre Antonio Felices en la misma. Un suceso que años después sigue siendo estudiado por investigadores como Emilio Berzal, profesor titular de Historia Contemporánea en la Universidad de Valladolid y colaborador del periódico decano de la prensa española, El Norte de Castilla. Mi querido padre Machado, por fin, por primera vez en mi vida, pude ver un platillo volante. Lo vimos anoche, día 17, a las 6:45 de la tarde. Enrique, ¿qué fue lo que ocurrió ese 17 de septiembre de 1965 en Valladolid? Pues es muy curioso lo que acabas de leer porque no lo escribió un cualquiera. Fue una persona muy relevante en Valladolid, en la historia de Valladolid. Para los alumnos del Colegio de las Arcas Reales era un dominico, el padre Antonio Felices, como dices, porque aquella tarde del día 16 de septiembre de 1965, que era vísperas, quedaba una semana para las fiestas de Valladolid, había mucho jolgorio en las calles. Y a una hora como tan puntera en esos momentos para la ciudad, donde todo el mundo iba paseando por las calles, sobre todo por la calle Santiago, por las cafeterías, de repente en el cielo apareció un haz de luz impresionante. Se calcula que cientos de miles de personas, porque no solo en Valladolid, en la provincia de Valladolid y también en Palencia, se quedaron mirando al cielo al ver qué es lo que ocurría y descubrieron que había un objeto, podemos decir, que no conocían, que no era un avión, que no era el sol, evidentemente, que no era una nube, era algo extraño y que estaba suspendido del cielo. Y el que lo pudo ver mejor, como bien has dicho, aparte de los miles de vallisoletanos, fue un dominico, el padre Antonio Felices. Claro, estamos hablando de una hora a la que todavía había cierta luz, ¿no? Estamos en el atardecer, mes de septiembre, y este hombre, en ese momento, cuando observa que algo extraño está sobrevolando los cielos de la ciudad, ¿qué es lo que hace? Pues mira, y además ten en cuenta que hacía 27 grados y medio, es decir, una tarde magnífica en ese momento para estar en la calle, un septiembre caluroso. Entonces este hombre, cuando le avisan sus hermanos, sus compañeros, el padre Felices era famoso porque lleva mucho tiempo intentando indagar sobre vida extraterrestre, podríamos decir. Pues cuando le avisan de que hay un objeto suspendido en el cielo, va rápidamente a su laboratorio a coger un telescopio. Tenemos un telescopio grande en el laboratorio, lo montamos sobre una mesa aquí y entonces le enfocamos y se veía perfectamente bien. Y era una cosa realmente enorme. Era del color del pavonado de los metales, de las armas. Ese era el color. Y tenía una enorme panza debajo. Pero cuando él ya encara ese objeto a través del telescopio, lo ve nítidamente hasta tal extremo de que no solo lo describe, como bien ha señalado en la carta, sino que es que lo dibuja. Él llega a dibujarlo, dibuja un objeto enorme en forma triangular, que él dice que tenía como una especie de cúpula o de barriga, que flotaba mucho, y decía que tenía como una especie de aletas, que era de color metálico, blanco metálico, llamaba mucho la atención, y estaba suspendido en el aire, y así estuvo por lo menos una hora, o más de una hora. Una hora. Eso es una barbaridad.
De hecho, es tiempo más que suficiente para que no haya dudas de que se trataba de un objeto volante no identificado. Ahora volveremos a este extraordinario caso. Antes, recordemos que los ovnis triangulares han formado parte de algunas de las oleadas más importantes de la historia, e incluso han sido vistos en cielos gallegos en tiempos más recientes.